La calle no va a parar y la coalición sindical convoca una nueva marcha, hacia la Embajada de los Estados Unidos en Caracas para exigir la transición de Venezuela. Muy bonito, sí, el plan de 3 meses, pero es que ya estamos como hasta aquí, un poco indigestos de tanta adulación con los terroristas del régimen. Mientras tanto, en escenarios muy estratégicos del país, como el Banco de Venezuela, se le está dando una especie de jaque al modelo delincuencial chavista del manejo de dinero, ya usted sabe. Pero pese a esto, Delcy Rodríguez pretende cometer un millonario guiso rojo, otro, con los ingresos que han sido avalados por los Estados Unidos. ¿A qué no le sorprende el titular? Yo sé que no. Añádele a esto, eso sí, que el jurado en Estados Unidos, acá en Florida, declaró culpable al ex congresista David Rivera por recibir pagos de... Ajá, Delcy Rodríguez. Han cantado bingo. Y eso, por supuesto, tiene implicaciones muy serias. Pero mientras tanto, cerquita de Venezuela, Gustavo Petro convocó a esa Asamblea Nacional Constituyente para implosionar el futuro político de Colombia, dejarle el paquetón al que venga. Y, un poquito más al norte, Donald Trump afirma que Estados Unidos tomará control de Cuba casi de inmediato. Así que volveremos a estar atentos a los movimientos porque ya usted sabe, es fin de semana. Así que quédate, porque lo que parece esta serie de noticias sueltas, ya tú sabes, es una sola historia. La historia de un poder que sigue resistiéndose a caer, pero un poder no solo de Venezuela, poder oscuro global. Y te la voy a contar hoy, sábado 2 de mayo de 2026. Augusto Navarro en tu espacio que se llama Apolítico. Te invito a que dejes tu like comenzando el video. Ahora, más que nunca, tenemos que hacer que nuestra voz se escuche en todo el mundo. Comenzamos. Lo que está pasando en el Banco Central de Venezuela en estos últimos días no es, por supuesto, un avance institucional, ni tampoco que de repente amanecieron queriendo darnos un gesto de transparencia al país. No, la transparencia no aparece en el diccionario del cinismo. Es algo, por supuesto, mucho más simple y mucho más humillante a la vez para el poder. Les quitaron la caja porque nadie confía en cómo manejan la caja. Así de simple. El Banco Central, ahora también bajo la presidencia interina de Luis Alberto Pérez, el hombre de las foticos con el muñeco de cera de Soleimani, confirmó hace pocos días que firmas auditoras internacionales van a revisar los recursos venezolanos. Lo dijimos acá en el programa, pero quizá pasó desapercibido. Lo cual no es voluntario, no es técnico ni tampoco es cosmético. Es una imposición directa en el marco de la negociación con los Estados Unidos. Y cuando un gobierno acepta que le auditen cada dólar, cada subasta, cada movimiento de oro, lo que está admitiendo es que su historial financiero, por supuesto, es imposible de defender. Las cosas de las que nos vamos a enterar dentro de muy poco. Pero aquí no estamos hablando de algunas sospechas abstractas que tengo yo, ¿no? Hablamos de un sistema que durante años, usted sabe, funcionó como una maquinaria de desvío de recursos donde nombres como Diosdado Cabello, Tarek El Aissami, Rafael Ramírez, toda la estructura de PDVSA, por nombrar a unos pocos, quedaron asociados a temas de corrupción, de narcotráfico, de lavado de dinero y todo documentado en investigaciones internacionales. Nunca olvidemos que el saqueo no fue un accidente de este modelo. El saqueo al país era el modelo. Por eso la entrada de firmas como Deloitte a revisar operaciones en Venezuela es clave. Divisas, reserva, oro. No es poca cosa. Es meterle la lupa precisamente a los espacios donde históricamente se concentró el dinero grande, y donde la opacidad era prácticamente la norma. Es cerrar de facto la posibilidad de seguir operando con esa discrecionalidad que convirtió al Estado venezolano en una caja negra, muy negra, durante casi 3 décadas. El problema para el chavismo no es solo la auditoría como tal, es lo que viene con la auditoría. Porque esa supervisión no existe por amor a la transparencia, sino como condición para poder liberar financiamiento, para permitir operaciones en dólares, para reinsertar a Venezuela en el sistema financiero internacional. Traducido, si quieren acceso al dinero, tienen que aceptar el control. Y sin control, no hay un solo dólar.
Lo irónico es el intento desesperado del chavismo, del delcinismo, en venderle esto como un logro propio. El mismo sistema que durante años gritaba soberanía, ahora celebra que empresas extranjeras revisen las cuentas. El mismo poder que expulsó a todos los controles, hoy necesita supervisión para no quedarse sin flujo. Y lo que vemos, por supuesto, no es un cambio ideológico, es una rendición en la práctica. Ahora sí está en rodilla en tierra. Y esa rendición tiene un contexto. Venezuela viene de una inflación interanual que supera el 600%, de una destrucción absoluta del bolívar y de una economía que solo respira gracias al dólar informal. Y en ese escenario, la cúpula, encabezada por Delcy Rodríguez, no tiene margen para negociar desde la fuerza. Está negociando desde la necesidad. Y es eso lo que explica por qué aceptan algo que hace 3, 4 o 5 años quizá era impensable, que desde Washington, directa o indirectamente, se establezcan las reglas sobre cómo se mueve el dinero venezolano. Ese dinero, por cierto, que sirvió para financiar lo peor del comunismo en todo el planeta. El impacto real de esto no es político, al menos no solo es político, ni tampoco solo económico, porque el chavismo no está perdiendo poder de un día para otro, no, pero está perdiendo algo igual de importante: la capacidad de manejar recursos sin tener que rendir cuentas. Y en un modelo donde el control del dinero es la base del poder, eso por supuesto no es un ajuste para el régimen, es toda una mutilación. Porque al final lo que estamos es viendo una intervención funcional. Es un sistema al que le pusieron un contador porque robó demasiado. Es el preámbulo a muchos escándalos de los que vamos a escuchar muy pronto. Muy pronto. Sin embargo, eso no los detiene en su incesante búsqueda de robarse absolutamente todo a su paso. Porque la directora ejecutiva de Transparencia Venezuela, y me refiero a Mercedes de Freitas, rechazó las evidencias de este nuevo portal que creó el régimen chavista sobre la supuesta rendición de cuentas y además denunció graves inconsistencias frente a los datos internacionales en relación a los ingresos de la nación. Esto es un chiste, lo que estoy a punto de mostrarles. La activista calificó como una burla la iniciativa oficial digital que reflejó un balance idéntico de 300 millones en ingresos y 300 millones en gastos. Miren esto, qué descaro el de Delcy Rodríguez, decir que creó una página web para dar información y para ser transparente y te salen con esta payasada. La directiva desestimó los montos publicados por el chavismo y contrastó, eso es muy importante, las cifras oficiales con las estimaciones externas. En esa página se miente porque no se han recibido 300 millones. Según Estados Unidos, ya se enviaron más de 3.000 millones de dólares. Esto lo advertía la vocera sobre la disparidad que usted vio allí de recursos. Eso para empezar, porque el del cinismo miente hasta el médico. La organización civil reclamó además mayores precisiones sobre el origen, la producción y el destino final de estos dividendos. De Freitas indicó que los ciudadanos precisan saber en qué se gastó el dinero, porque ese dinero, seguro, ya no está en las cuentas. Habrá sido en el concierto de ayer. Y entre otras cosas, ¿verdad? Además, exige la identidad de las empresas que tienen permisos de explotación. Finalmente, demandó la difusión de la ley de presupuesto para poder verificar las autorizaciones del gasto de la presidencia, importantísimo eso, y el resto de los poderes, tras confirmar el total desconocimiento del documento por parte incluso de los propios diputados del Parlamento. ¿Cómo podemos saber que de verdad no se siguen robando el dinero de todos los venezolanos?, cuestionaba la directora sobre el manejo del patrimonio público. O, por ejemplo, yo le quiero agregar, ¿cuánto nos cuesta, cuánto se está gastando la monarca si las 2 veces que ha salido de turismo de Venezuela se ha llevado 3 aviones en cada oportunidad llena de súbitos a pasear? Me pregunto. Pero la Coalición Sindical Nacional de Trabajadores anunció entonces la convocatoria a una nueva jornada de movilización en Caracas para el próximo 7 de mayo. Esto en medio del creciente malestar que ya generó en el sector laboral la política salarial del neochavismo, del cinismo.
A través de su cuenta en la red social X, la organización hizo un llamado a la ciudadanía a sumarse a la protesta. John Barrett, encargado de negocios de la Embajada de los Estados Unidos. Este 7 de mayo, en la Plaza Alfredo Sadel de la Mercedes, vamos a estar convocando una marcha hacia la Embajada. Uno, para que atienda a los trabajadores de los requerimientos que se les llevó la carta el 16 de abril. Dos, denunciar la persecución del líder del magisterio, Víctor Venegas, hoy 1 de mayo en Barinas. Esto no puede seguir pasando o se le están riendo en la cara del presidente Donald Trump. La transición de la que tanto se habla no se está cumpliendo. Delcy Rodríguez es responsable por lo que le pase a los miembros de la Coalición Sindical Nacional hoy en Barinas y a nuestro hermano Víctor Venegas. La convocatoria ocurre poco después de las manifestaciones por el Día del Trabajador, marcadas por reclamos de mejoras salariales y condiciones laborales en nuestro país. Según informó el dirigente sindical José Patines, en ese video que usted veía, la concentración está prevista en la Plaza Alfredo Sadel de las Mercedes, desde donde los manifestantes planean marchar hasta la sede diplomática estadounidense en Caracas. Entre los objetivos de esta movilización destaca la intención de presionar de alguna manera al gobierno de Estados Unidos para que impulse lo que califican como una transición real en Venezuela. Y vaya que la necesitamos. La convocatoria surge también tras el reciente anuncio de Delcy, de la Interiana, sobre ese incremento en los bonos, porque en los salarios de los trabajadores nada. Incrementó un número, pero no modificó el salario mínimo, lo que permanece entonces, hasta donde sabemos, en 130 bolívares desde marzo de 2022, la típica de los bonos, medida que ha sido ampliamente cuestionada por sectores sindicales que insisten que las bonificaciones no sustituyen un ajuste salarial integral. El descontento laboral ha ido, por supuesto, en aumento en las últimas semanas y con ello, protestas y movilizaciones en Caracas. Ojo, ojo, ojo. También en otras ciudades del país, toda Venezuela exige ingresos dignos y el cumplimiento de derechos establecidos en la Constitución. Y ya les voy a contar lo de Delcy y los 50 millones de dólares al ex congresista David Rivera. Pero antes te quiero recordar que hemos creado un canal de difusión en WhatsApp, ya que muchos de ustedes nos dicen constantemente que no le llegan los mensajes de notificación cuando sacamos nuevos videos. Te invito a que formes parte de ese canal de difusión porque allí le avisamos a toda la comunidad cuando en este canal sacamos un video nuevo, cuando vamos en directo en el canal de República o cuando hacemos los directos en nuestro otro canal Apolítico Live. Gracias a todos los que ya son parte de esta comunidad, más de 3.000 de momento, así que únete si no lo has hecho a nuestro canal de difusión y puedes estar tranquilo. Nadie puede ver tus datos, ni los usuarios, ni nosotros. El link se los dejo fijado en la caja de comentarios, o sea, va a ser el primer comentario que usted vea, hecho por nosotros. Ahora, la condena de David Rivera no es una victoria de la justicia norteamericana. De hecho, piense bien esto, es apenas el primer hilo de una trama mucho más grande que ahora es que va a empezar a deshilacharse frente a los ojos del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Porque aquí, en este caso, no estamos hablando de un político corrupto actuando en cuenta propia. Estamos hablando de un operador contratado, financiado y dirigido por una estructura de poder que durante años ha sido señalada por algo mucho más grave que hacer lobby de forma ilegal. Ha sido señalada de crimen organizado desde el Estado. Rivera fue declarado culpable, escuche bien, si no sabía del caso, por actuar como agente extranjero encubierto, por conspiración y por recibir decenas de millones de dólares vinculados al aparato venezolano para influir entonces en decisiones políticas de Washington. Un dinero que no salió de una cuenta personal por allí, perdida en el Caribe, ¿no? Un dinero que tiene un origen, estructuras del Estado venezolano, circuitos de PDVSA, redes financieras asociadas a figuras sancionadas como Raúl Gorrín, por ejemplo, y en la cúspide política, la figura que hoy intenta venderse como la interlocutora válida ante el mundo, Delcy Rodríguez. Y aquí es donde la cosa se pone bastante interesante, porque el Departamento de Justicia no procesa intermediarios para cerrar casos, los procesa para entonces subir la cadena de responsabilidad. Y cuando una Corte Federal ya ha determinado que hubo una operación ilegal financiada desde Venezuela
para influir en la política de los Estados Unidos, lo que va a seguir no es especulación, señores. Va a ser una investigación ampliada. Y en ese terreno, los nombres que comienzan a pesar no son precisamente lo de los operadores, sino los nombres de los jefes. Porque durante años, distintas agencias estadounidenses, incluyendo el propio Departamento de Justicia, han vinculado a figuras del chavismo con redes de narcotráfico internacional, redes de lavado de dinero y redes de financiamiento ilícito. Y esto no es una teoría, ni me lo estoy inventando. Son acusaciones formales, algunas incluso acompañadas de recompensas millonarias por información donde nombrecillos como el de Diosdado Cabello, el de Tarek El Aissami y otros altos funcionarios, Michael Moreno, Padrino López, han sido señalados como parte de una estructura que opera más cerca de un cártel que de un gobierno. El caso de Rivera encaja perfectamente en ese ecosistema, porque el mismo sistema que mueve droga, mueve dinero, y el mismo dinero financia redes ilícitas y también financia lobbies. Lo que hizo Rivera fue bastante simple: cobrar para abrirle puertas al chavismo, al madurismo en Estados Unidos. Lo que hizo el chavismo fue muy grave: pagar para manipular decisiones. Y eso, bajo la ley de acá de los Estados Unidos, no es solo corrupción política, es conspiración internacional. Pero aquí entra, por supuesto, un elemento clave que cambia todas las reglas de juego: las sanciones de la OFAC. Porque cuando un gobierno o sus operadores ya sancionados utilizan a ciudadanos estadounidenses para mover dinero, para influir en decisiones o para lavar capitales, no están cometiendo una sola violación. No. Están acumulando delitos federales que abren la puerta a decomisos, a nuevas acusaciones y, en casos específicos, a órdenes de captura internacional, al estilo Nicolás Maduro. Y eso es exactamente lo que está ahora en la mesa. Porque si el Departamento de Justicia logra establecer, y todo indica que está en camino a hacerlo, que el dinero utilizado en el caso Rivera proviene de estructuras sancionadas, el siguiente paso, ya usted sabe, va a ser perseguir a quienes autorizaron y dirigieron esa operación. Y eso ya no es un problema de imagen, que puedan cubrirse vistiendo a todo el chavismo o al del cinismo de azul. Eso ya es un problema penal. Delcy Rodríguez no aparece en este caso como una figura decorativa, no. Aparece como parte del engranaje que permitió que ese dinero fluyera y que ese contrato existiera y que esa operación se ejecutara. Y aunque la inmunidad política pueda ofrecer cierto blindaje muy temporalmente, la historia reciente demuestra que ese escudo no es eterno, especialmente cuando se trata de delitos que cruzan las fronteras y de sistemas financieros internacionales. Así que lo que estamos viendo, todo este compendio, es el inicio de algo mucho más grande. Porque el caso Rivera no es el final de una investigación con la sentencia, ¿no? Es la evidencia que permite abrir otras investigaciones. Y es en ese punto en donde el chavismo enfrenta un problema que no puede resolver con propaganda, ni con franelitas azules, ni con control interno, ni con discursos de soberanía. El problema: el sistema judicial estadounidense no negocia con narrativas, trabaja con pruebas, y tampoco entiende de acuerdos entre presidentes y socios extraordinarios. Porque al final, la historia es brutalmente simple. Rivera no es en sí el escándalo. Rivera es otra prueba de que el chavismo, el madurismo, el del cinismo, compraba influencia en Washington mientras denunciaba al imperio. Rivera es solo la confirmación de que el poder se sostuvo no solo con represión interna y a costa de miles de secuestrados que Félix Plasencia desconoce, sino con dinero sucio moviéndose en circuitos internacionales. Y Rivera puede ser perfectamente el inicio de esa cadena de responsabilidades que todavía no ha terminado de escalar. Porque cuando un peón como Rivera cae, el tablero completo comienza a moverse. Y esta vez no es Caracas, bajo la mirada de la camarilla corrupta del Tribunal Supremo de Inmundicia, ¿no? Es el Departamento de Justicia independiente de los Estados Unidos. Y allí las reglas son otras.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, vuelve a poner sobre la mesa una propuesta que divide al país, una posible asamblea constituyente. El guerrillo insiste en que es necesaria para transformar el modelo institucional y avanzar en sus reformas porque el Congreso no se las aprobó, muy a lo Chávez. Pero los críticos advierten que podría abrir una puerta a una concentración de poder y a algo mucho peor. Esto dijo ayer. El 20 de julio, con el nuevo Congreso que no fue capaz de asumir su misión histórica, el Congreso tendrá que tomar la decisión de aceptar el mandato del pueblo o no. El próximo gobierno tendrá que tener la obligación de promulgar la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente y entonces nos veremos otra vez en las calles y en las plazas. Enrique Gómez, jefe de debate del candidato presidencial Abelardo de la Espriella y senador electo de Colombia, habló sobre la idea de esa Asamblea Nacional Constituyente en Colombia y aseveró que se trata simplemente de una cortina de humo para distraer la abstención de la creciente oleada de violencia muy grave que está pasando en Colombia y el caos que existe en el sistema de salud. Y es que ha dicho en NTN 24 que cree que es una cortina de humo del gobierno para distraer el debate de lo que realmente está sucediendo, que es ese incremento de la violencia en el país, la pérdida del control de territorio, la corrupción rampante y la destrucción al sistema de salud. No hay que prestarle mucha atención a Petro, porque Colombia no quiere una dictadura de izquierda y tampoco quiere una asamblea constituyente. Y por eso es importante rechazar este esfuerzo que desgraciadamente lo quieren hacer con el recurso, con el dinero de todos los colombianos. Es Gustavo Petro. Pero es que ahora, hablando un poquito más al norte y en referencia a otro de los puntos calientes del hemisferio, el presidente Donald Trump aseguró que tomará el control de Cuba casi de inmediato y añadió que primero terminará con el trabajo en Irán, lo cual ya anunció de hecho, mandó una carta al Congreso, y luego vendrá por esto. Esto lo dijo en una intervención como orador principal de una cena privada del Forum Club en West Palm Beach, en Florida. Y él viene originalmente de un lugar llamado Cuba, que vamos a tomar casi de inmediato. Ahora, Cuba tiene problemas. Primero vamos a terminar uno. Me gusta terminar un trabajo. De regreso de Irán, vamos a tener uno de nuestros grandes, tal vez el portaaviones USS Abraham Lincoln, el más grande del mundo, vamos a hacer que llegue. Se detiene como a 100 yardas de la costa y ellos dirán, muchas gracias, nos rendimos. La intervención del presidente se produjo en esa cena política y empresarial que estuvo organizada por el Forum Club, un espacio muy habitual de encuentro en Florida entre líderes políticos y también empresarios, además de figuras públicas, en donde Trump fue el invitado principal en un acto que fue cerrado con asistentes bien seleccionados. Este mismo viernes, por cierto, ayer, la administración Trump redobló las sanciones contra la isla de Cuba, medidas que apuntan a los pilares de la economía cubana, especialmente los sectores de energía, de defensa, de minería y de servicios financieros. Están apretando. Según la orden ejecutiva firmada el día de ayer, a cualquier persona o empresa que opere en ellos o que haga negocios con el gobierno de La Habana, se le aplicará el bloqueo total de sus activos en los Estados Unidos. Una pelusa. También esta semana, el secretario de Estado Marco Rubio acusó a Cuba de facilitar la presencia de servicios de inteligencia de, usted sabe, los adversarios, los enemigos de los Estados Unidos, a 90 millas de nuestro territorio, de este territorio quiero decir, y aseguró que la administración del presidente Donald Trump no lo va a tolerar. El Senado rechazó este martes una propuesta demócrata, además, para limitar las acciones y las operaciones militares que Trump puede ordenar sobre La Habana. Qué raro estos niños haciendo esto, ¿verdad? Y es que recordemos que desde enero, la administración Trump ha intensificado esa presión sobre La Habana con un bloqueo petrolero y además el presidente ha sugerido en diversas ocasiones la necesidad absoluta de un cambio de régimen en la isla de Cuba. ¿Estaremos cerca? Todo apunta que sí, ¿verdad? Basado en lo que miras, en lo que comentas, con lo que interactúas y lo que básicamente disfrutas tú en YouTube, la plataforma nutre su algoritmo de manera tal de que si tú haces clic aquí, ese video
tiene información que te va a interesar mucho. Así que te invito a que lo veas y te invito a que repases todo nuestro contenido, porque lo hacemos con mucho cariño para ti. Señores, libertad o nada, porque seremos libres.